En esta ocasión vamos a tratar el tema de los enfoques de investigación. En primer lugar, tenemos que los enfoques de investigación se dividen en cuantitativo, cualitativo y mixto. Cada uno de estos enfoques será utilizado según el tipo de estudio que se vaya a desarrollar. Cuando la investigación se enmarque dentro de un área completamente numérica o se hagan pruebas estadísticas, estaremos ante un enfoque cuantitativo. Cuando la investigación implique el desarrollo de análisis e inferencias, estaremos ante un análisis o enfoque cualitativo. Y cuando empleemos ambos enfoques combinados, entonces estaremos ante un enfoque mixto. Guerrero Dávila 2014 en su página 48 nos habla sobre el enfoque cuantitativo y nos indica que el enfoque cuantitativo es aquel que consiste en contrastar hipótesis probabilísticas que, si son aceptadas y demostradas, permiten elaborar teorías generales. Cuando hablamos de hipótesis probabilísticas, estamos hablando de hipótesis que establecen la probabilidad de que un fenómeno suceda o no. Y en este caso, si la hipótesis es probada, se confirma que el fenómeno se dio. Y si la hipótesis no es probada, se niega que el fenómeno se vaya a producir. Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010 en su página 4, señalan sobre el enfoque cuantitativo que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico. Esencialmente, un enfoque cuantitativo se basará en pruebas estadísticas mediante las cuales se acepten o rechacen las hipótesis planteadas por el investigador. Y esto tiene como propósito establecer pautas de comportamiento y probar teorías, es decir, llegar a generalizaciones sobre lo que se plantea en el estudio a realizar. ¿Qué características tiene el enfoque cuantitativo? Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio en sus páginas 5 y 6, primero, el investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto. En segundo lugar, la recolección de datos se fundamenta en la medición y la interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan en los conocimientos existentes. De igual manera, la investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. En este tipo de investigación, los criterios subjetivos o personales del investigador no pueden perturbar el desarrollo del estudio y los mismos no pueden interferir, ya que de esta manera no se estaría ante un enfoque cuantitativo con una base objetiva. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado, es decir, se espera que sucedan determinados fenómenos. En una investigación cuantitativa, se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento, que es una muestra, a una colectividad mayor denominada universo o población. La investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales, tal como lo señala Bergman 2008. ¿Qué características, en resumen, tiene el sistema o la metodología de investigación cuantitativa? En primer lugar, plantea un problema de estudio delimitado y concreto. En segundo lugar, los análisis se interpretan con base en hipótesis y teorías. En tercer lugar, se sigue un patrón predecible y estructurado. En cuarto lugar, busca generalizar los resultados obtenidos de una muestra hacia una población.
Hernández, Fernández y Baptista, 2014, en su página 7, hablan sobre el enfoque cualitativo de investigación. En esta ocasión, podemos decir que el enfoque cualitativo de investigación utiliza la recolección y el análisis de datos para afinar las preguntas de investigación o para revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. ¿Qué características tiene el enfoque cuantitativo según Hernández, Fernández y Baptista, 2010, páginas 8 a la 9? En primer lugar, las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. Es decir, durante el desarrollo del estudio se podrán conceptualizar o se podrán emitir nuevas preguntas de investigación. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generalizan o se generan, perdón, durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos. Son un resultado del estudio. La preocupación directa del investigador se concentra en las vivencias de los participantes, tal como fueron o son sentidas y experimentadas. La investigación cualitativa utiliza técnicas como la observación no estructurada, las entrevistas abiertas o la revisión de documentos. Su propósito consiste en reconstruir la realidad, tal como la observan los autores o los actores de un sistema social definido previamente. Es holístico porque se precia de considerar el todo sin reducirlo al estudio de las partes. Regularmente no pretende que sus estudios lleguen a repetirse, es decir, no esperamos que un estudio cualitativo genere el desarrollo de otro estudio cualitativo de la misma índole. El enfoque cualitativo es naturalista porque estudia los fenómenos y seres vivos en sus contextos y ambientes naturales y en la cotidianidad. E interpretativo, pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas le otorguen. En resumen, las características del enfoque cualitativo son: 1. La mayoría de los estudios cualitativos no pretende probar hipótesis. 2. Utiliza técnicas como la observación, entrevista o revisión documental. 3. Es holístico porque se precia de considerar el todo. Y 4. Es naturalista e interpretativo. ¿Qué diferencias existen entre ambos enfoques según expresan Hernández, Fernández y Baptista en su página 10? En el enfoque cuantitativo se pretende acotar intencionalmente la información, medir con precisión las variables de estudio, tener foco. En el cualitativo busca principalmente la dispersión o expansión de los datos e información. El cuantitativo se basa en investigaciones previas. El cualitativo se fundamenta primordialmente en sí mismo, es decir, no requiere de investigaciones previas y va a trabajar en función de lo que el mismo estudio está desarrollando. En el enfoque cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico y establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población. En el enfoque cualitativo se utiliza para que el investigador se forme creencias propias sobre el fenómeno estudiado, como lo sería un grupo de personas únicas o un proceso particular.
Hernández, Fernández y Baptista, en su página 534, hablan de los enfoques o métodos mixtos y nos indican que los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta. Bien, hasta aquí ha llegado esta clase y entonces procederemos al desarrollo de un foro relacionado con los enfoques de investigación y las posibles aplicaciones de los mismos a un estudio de investigación que se desarrollará como final de esta clase de investigación.